Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a este culto virtual de la Iglesia Pimenix-Tlalpan. Vamos a comenzar este servicio con un tiempo de alabanza y les voy a invitar a que juntos oremos a nuestro Dios. Señor Jesús, te damos gracias porque tú has sido bueno, Señor, porque tu misericordia permanece y porque tu gracia sigue con nosotros, Señor. Te damos gracias porque con un solo sacrificio, Señor, tuvimos la oportunidad todos juntos, Señor, de acercarnos a tu trono, al trono de tu gracia, Señor. Y por eso es que estamos agradecidos contigo. No tenemos cómo pagarte, Señor, pero venimos aquí, Señor, a tus pies, a escuchar de tu palabra, Señor, a pedirte que por favor nos guíes, Señor, a que endereces nuestros caminos. Tú sabes cada una de las circunstancias que pasan nuestros hermanos y tu servidor, Señor. Te pedimos que nos des aliento en estas etapas de dificultad, Señor. Que seas tú con nosotros. Haznos ver tu gloria, Señor. Por favor, te lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les voy a invitar a que juntos proclamemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo con esta canción. Y yo quiero que usted responda esta pregunta en su hogar, en donde esté escuchando esta transmisión. ¿Quién es como el Señor? ¿Quién es como el Señor? ¿Quién iguala su poder? ¿Quién es como el Señor, mi Dios? No hay nadie como Él, poderoso de Israel. No hay nadie como el Señor. A todo el mundo lo diré, con mi voz declararé que no hay nadie como el Señor. Cómo no poder cantar para siempre proclamar que no hay nadie como el Señor. No hay nadie que se compare. No hay nadie como el Señor. Y no hay nadie que se compare. No hay nadie. Una vez más vamos a cantarlo juntos, hermano. Y no hay nadie que se compare. No hay nadie como el Señor. Y no hay nadie que se compare. No hay nadie como el Señor. ¿Quién es como el Señor? ¿Quién iguala su poder? ¿Quién es como el Señor, mi Dios? No hay nadie como Él, poderoso de Israel. No hay
eres único. Eres el único Dios verdadero, Señor. Te glorificamos y te exaltamos, Señor. Reconocemos que en nuestras propias fuerzas no somos nada, Señor. Te necesitamos, Señor. Y levantamos a ti nuestro clamor, Señor, nuestro canto. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Solo llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Y creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Solo llenas el lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios. Te adoramos, Señor. Te exaltamos. Señor, tú nos miras, Señor. Tú nos conoces. Tú sabes quiénes somos, Señor. Porque tú nos conocías incluso antes de que naciéramos, Señor. Tú sabes la situación que estamos pasando. Ayúdanos, Señor, a hacer luz en medio de la oscuridad, Señor. A brillar como una lámpara, Señor. Pero no debajo de un mueble, no debajo de un almud, Señor. Sino en una punta, Señor. Para que todos puedan ver. Para que todos puedan entender, Señor. Y para que todos puedan arrepentirse. Te pedimos por Nextlalpan, Señor, por la situación que pasa en nuestro municipio. Te pedimos por nuestras autoridades, Señor, que nos puedan dirigir, Señor, de la manera correcta.
pedimos por cada uno de los habitantes de San Francisco y de cada municipio alrededor, Señor. Ayúdanos a evangelizar. Ayúdanos a compartir de tu evangelio, Señor. Ayúdanos a llevar el mensaje de salvación como tú lo mandas. Ayúdanos a tomar fuerza, Señor. Ayúdanos a compartir el amor que tú nos das, Señor. Ayúdanos a ser como tú. Ayúdanos a dar testimonio, Señor. Tú sabes la situación que pasa en nuestro país, Señor. La pandemia, el desempleo, Señor. Confiamos en ti. Tú eres nuestro sostén, Señor. Tú nos sostienes. Te pedimos por la iglesia de Pimnextlalpan, Señor, y por las iglesias del alrededor. Te pedimos por cada pastor, Señor. No nos desalientes, Señor. Ampáralos, Señor. Hazles ver que tú estás con ellos. Anímalos, Señor, a seguir trabajando en tu obra. Ayúdales a saber que no es casualidad que cada uno de ellos está en cada una de tus iglesias, Señor, trabajando para ti. Sé tú, Señor, en medio de las familias de Pimnextlalpan y de las demás iglesias, Señor. Confiamos en ti, creemos en un Dios verdadero, Señor. Tú conoces las necesidades que tenemos cada uno de nosotros, Señor. Tú sabes que muchos pasamos miedo, muchos pasamos angustia, Señor. Muchos pasamos ansiedad. Ayúdalos a ayudar a los demás, Señor. Hay muchos padres de esta iglesia, Señor, que están preocupados por la educación de sus hijos, Señor, por poner el pan de cada día, Señor. Trae paz y tranquilidad, Señor. Muchas veces hemos escuchado testimonios, Señor, y yo tengo la oportunidad de tener una experiencia, Señor, en la que mi familia realmente ha visto, Señor, tu provisión, y que por sobre todas las cosas nunca nos has abandonado, Señor. Quiero compartir de este Dios tan hermoso que tenemos, Señor, que dio a su único Hijo, Señor, para salvación de todos nosotros, Señor, para perdón de nuestros pecados. Levantamos nuestra adoración, Señor, como un símbolo de gratitud que tenemos hacia ti. Te honramos y te glorificamos, Señor. Gracias por esta oportunidad, Señor. El deseo de mi corazón es ver a todos nuestros hermanos, Señor, en las iglesias y abrazarlos con gran amor, Señor. Por la situación que pasamos no es posible por el momento, pero confío en ti, Señor, en que un día voy a poder volver a abrazar a mis hermanos. Discúlpanos, Señor, si hemos ofendido tu nombre. Sentimos un gran dolor en nuestro corazón, Señor, ver a hermanos Cristo, Señor, desfallecer, Señor. Aumenta nuestras fuerzas, Señor, que nuestra fe no falte. Por favor, te lo pedimos, Señor. Guarda a cada uno de los líderes de esta congregación, Señor. Anímales, dales fuerza. Por favor, te lo pedimos. Sosténnos, Señor. Y muchas gracias, porque hasta el día de hoy seguimos aquí presentes, Señor. Gracias, porque tú nos cuidas, Señor. Muchas gracias, Señor, porque tenemos una casita, porque tenemos que comer día a día, Señor. Por eso te exaltamos y te glorificamos, Señor, y levantamos nuestras manos, Señor, y te cantamos. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios,
recibe toda la honra, precioso. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Te invito a que desde tu lugar le digas al Señor: Señor, moldea mi carácter. Señor, hazme nueva persona, Señor. Y creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Y creo en ti, Jesús, y en lo que estás haciendo aquí en mí. En todo, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Hijo de Dios. Muchas gracias, Señor, por este tiempo de adoración que nos das. Abre nuestro entendimiento, Señor, y danos sabiduría, Señor, para comprender la palabra que tú hoy nos quieres dar, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos que están en este servicio, Señor. Te pedimos que por favor seas tú a través del pastor, Señor, y que no solamente nos quedemos con esta predica en nuestra mente, sino que lo podamos aplicar en nuestro día a día. Por favor, te lo pedimos. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Hola queridos hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Una vez más, qué bendición poder saludarles por este medio. Estamos orando, estamos intercediendo al Señor por todo lo que está sucediendo en nuestra nación y todo lo que está sucediendo en nuestro mundo. Vamos a estudiar la palabra del Señor en esta mañana. Yo le puse a esta predicación 3 cambios importantes que revolucionarán tu vida. 3 cambios importantes que revolucionarán tu vida. Vamos a seguir con nuestro estudio del libro de Reyes, así que por favor acompáñame ahí en tu Biblia, en el segundo libro de Reyes, capítulo 23, versos del 1 al 30. Segundo libro de Reyes, capítulo 23, versos del 1 al 30. Yo le voy a dar lectura a algunos versículos. Está muy extenso esta lectura que vamos a hacer el día de hoy, pero básicamente ahí en tu Biblia, si es que estás leyendo Nueva Traducción Viviente como nosotros lo estamos haciendo, tiene el título de Reformas Religiosas de Josías. Antes de que suspendiéramos el proceso de estudio o de predicaciones que estamos llevando a cabo en la iglesia, nos quedamos en Josías. Josías
Recuerdas que él manda a unas personas, a unos funcionarios al templo. Los funcionarios limpian el templo y de repente por ahí se encuentran el rollo. Dicen algunos estudiosos que se trata de Deuteronomio. Se encuentran un rollo de la ley, se lo llevan a Josías. Josías lo lee, rasga sus vestiduras y entonces también lo comparte con el pueblo. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con este estudio durante, al parecer, unos 3 o 4 semanas, un mes. Estuvimos viendo por aspectos navideños, algunos temas navideños. En principio de año vimos también algunos temas para ayudarnos a comenzar este año. Y bueno, ahorita ya vamos a empezar a tomar forma con lo que vamos a estar desarrollando durante todo nuestro año, que es el seguir estudiando la palabra de Dios verso por verso, texto por texto. Y hoy nos toca entonces en el segundo libro de Reyes, capítulo 23. Dice la palabra de Dios: entonces el rey convocó a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Luego subió al templo del Señor junto con todos los habitantes de Judá y de Jerusalén, acompañados por los sacerdotes y los profetas. Toda la gente, desde el menos importante hasta el más importante. Allí el rey les leyó todo el libro del pacto que se había encontrado en el templo del Señor, que es lo que yo te comentaba hace rato. El rey tomó su lugar de autoridad junto a la columna y renovó el pacto en presencia del Señor. Se comprometió a obedecer al Señor cumpliendo sus mandatos, leyes y decretos con todo el corazón y con toda el alma. De esa manera confirmó todas las condiciones del pacto que estaban escritas en el rollo y toda la gente se comprometió con el pacto. Seguidamente el rey dio instrucciones al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes del segundo rango y a los porteros del templo para que quitaran del templo del Señor todos los objetos que se usaban para rendir culto a Baal, a Acera y a los poderes de los cielos. El rey hizo quemar todas estas cosas fuera de Jerusalén, en las terrazas del valle del Cedrón, y llevó las cenizas a Betel. Y básicamente los demás versículos nos hablan de todo lo que Josías hizo, de todos los ídolos que destruyó, de todos los sacerdotes de estos falsos ídolos que mató. Y vamos a comenzar entonces con nuestra predicación del día de hoy. El diccionario define la palabra reforma como un cambio con el fin de mejorar algo. Un cambio con el fin de mejorar algo. Esto es la definición que yo encontré, lo googleé ahí en internet. Esta es la traducción la definición de reforma. ¿Ok? Josías inició cambios no con el fin de renovar o con el fin de mejorar algo, sino con el fin de volver a los principios que la palabra de Dios establecía. Parece ser que con el paso de los años tendemos a olvidarnos del plan original que Dios tiene para nosotros. Hoy vamos a hacer un chequeo en nuestras vidas para revisar algunas áreas que tenemos dentro de nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón, que debemos de cambiar. Constantemente Dios nos está incitando a un cambio, a una revolución de nuestra mente, nuestro corazón, como lo vamos a ver hoy. Y yo quiero a través de esta predicación animarte a que modifiques algunos aspectos de tu vida. ¿Qué cambios tienes que realizar en tu vida? Número 1, necesitamos un cambio en nuestra manera de pensar. Como pastor, queridos hermanos y amigos, me he topado constantemente con personas a las que no les gusta leer la palabra de Dios. Esto es natural en una sociedad latinoamericana en la que vivimos. A los latinos nos caracterizamos porque no nos gusta leer. Y yo tengo que ser bien sincero también. Yo caí en este juego. ¿Te acuerdas cuando te dejaban leer libros en la preparatoria, libros en la secundaria? Yo me acuerdo que nunca los leí. Siempre por ahí alguien me los pasó y nunca leí. Cuando yo empecé a leer fue cuando yo entré a la universidad, porque ahí sí se ponen las cosas un poquito más pesadas, aunque sí hay algunos estudiantes y algunos que también hacen trampa. Pero empecé a agarrarle gusto a la lectura. Digo, nuestra sociedad así es, no le gusta leer. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar hacia la lectura. La lectura es lo único que va a cambiar nuestra mente y nuestro corazón. Por eso el Señor utilizó el medio más efectivo para transmitirnos su mensaje, que es la lectura, es decir, su palabra. Cuando Dios le dio a Moisés
Su palabra la escribió en tablas de piedra, la escribió. ¿Por qué? Porque el ser humano es olvidadizo, el ser humano tiende a olvidarse de los compromisos que ha hecho, de las decisiones que ha tomado en el pasado. Y la semana pasada el hermano Isra nos compartía acerca de algunas cosas de propósitos de año nuevo que podemos hacer. Y claro que todos empezamos así en enero, haciendo compromisos. Pero ¿sabes qué? Si tú no lo escribes, si tú no lo lees constantemente, eso se te va a olvidar. Yo hice un compromiso de leer más, de hacer más ejercicio, de orar más. Se nos va a olvidar. Necesitamos hacernos el hábito de la lectura. Josías comenzó esta revolución cuando leyó el libro de la ley, Deuteronomio, como te lo dije hace un ratito. Nosotros tenemos que leer la palabra de Dios. ¿Qué hizo después Josías? Josías no solamente la leyó, sino que se la leyó a todo el pueblo. En aquel entonces la Biblia no era tan común como actualmente lo es. Tú puedes tener un sinfín de Biblias, muchísimas traducciones ahí en tu celular. En la actualidad podemos tener toda una biblioteca de comentarios, de diccionarios en tu laptop, en tu celular. En aquel entonces no había esto, solamente eran los privilegiados los que tenían un pedacito de la Biblia. Por eso el rey tenía este pedazo de Deuteronomio y tuvo que leerlo al pueblo, no porque no fuera para el pueblo, sino porque el pueblo no podía tener estos recursos. El día de hoy, queridos amigos, hermanos, tenemos recursos sumamente vastos. El problema es que no nos gusta leer, no nos gusta estudiar. Tenemos una idea equivocada de la lectura. Nos parece aburrido y muchas personas también se sienten incapacitadas para poder hacerlo. La lectura, hermano, es una disciplina que todos podemos desarrollar. La lectura es una disciplina que todos podemos desarrollar. Es una disciplina como correr, como aprender a escribir, hermanos, como ir al gimnasio, desarrollar músculos. Tenemos que hacerlo una constante en nuestra vida. Es decir, si tú quieres leer la palabra de Dios más constantemente, empieza por versos cortos, empieza leyendo 5 versículos al día, luego 10, luego 15, hasta que luego seas capaz de leer un versículo completo, 2 versículos completos, una carta, un libro completo en un solo día. Pero necesitas empezar con esta disciplina. Necesitamos constancia y debemos desarrollarla poco a poco. En nuestra porción de la palabra de hoy que estamos leyendo, todo el pueblo se reunió para escuchar la palabra de Dios. Así como nosotros estamos reunidos en esta mañana y yo te la estoy leyendo, así se reunieron en aquel entonces. Desde el más chico hasta el más grande. No solamente debes leer la palabra, debes de promover que tus hijos, que tus hijas lean la palabra de Dios. Los ponemos a hacer tareas, los ponemos a trabajar, los ponemos a estudiar, pero no los ponemos a leer la Biblia. En nuestra iglesia estamos haciendo un esfuerzo para que la iglesia lea su Biblia. Usamos Nueva Traducción Viviente para que nadie venga y me diga: ay, pastor, es que no le entiendo. La Nueva Traducción Viviente yo creo que sí le vas a entender, y si no le entiendes, mándame un mensaje, yo te puedo ayudar. Los líderes de nuestra iglesia te pueden ayudar. Enséñale a tus hijos, dice la palabra de Dios, a tus hijos y a los hijos de tus hijos, que ellos se aprendan textos de memoria, que ellos le agarren gusto a la lectura de la palabra de Dios. Pero ¿cómo le van a agarrarle gusto a la lectura si como padres no nos gusta leer la Biblia, no nos gusta abrir la palabra de Dios? Hermano, qué triste sería para mí en algún momento si te visito, ver la Biblia. ¿Dónde la tienes? ¿La tienes ahí en tu librero toda empolvada? Es que yo nada más la usaba cuando iba a los domingos al culto, y como ahorita no está viendo, pues ahí está guardada. Haz el hábito de la lectura de la palabra de Dios algo constante en tu vida y enséñale a tus hijos a hacerlo. Es lo único que puede cambiar nuestros pensamientos. La palabra de Dios es poderosa. Sabes que si también te encuentras en situaciones de ansiedad, sabes que si te encuentras en situaciones de depresión, la palabra de Dios también tiene la capacidad de sanar nuestra mente y nuestro corazón.
Yo pasé por una situación de ansiedad y déjame decirte que el problema de la ansiedad y de la depresión son las emociones, pero las emociones no las vamos a controlar a menos de que tú y yo controlemos lo que pensamos, y no vamos a controlar lo que pensamos a menos que controlemos lo que entra en nuestros pensamientos. Si tú te la pasas leyendo malas noticias, si tú te la pasas viendo puras cosas negativas, entonces se va a manifestar en sentimientos de temor, de angustia, y vas a vivir deprimido y ansioso. ¿Quieres cambiar tus emociones? ¿Quieres cambiar tu manera de pensar? Llénate de la palabra de Dios, léela. Mi querido amigo, mi querido hermano, estoy todos los días transmitiendo, grabando un pequeño devocional diario con el objetivo de motivarte a leer la palabra de Dios todos los días, que leamos como iglesia la Biblia todo el año. Cuando yo empecé ahora en enero, doblé mis rodillas y le dije: Señor, ¿qué quieres para tu iglesia? ¿Qué quieres para tu iglesia? El hermano Ricardo Garrett nos está dando los jueves un estudio sobre Hechos, increíble, maravilloso. Este jueves que pasó nos hablaba y nos decía que el mayor milagro no es que el ser humano hable en lenguas. El mayor milagro es que el Espíritu Santo vino y todo mundo pudo entenderle, es decir, que Dios viniera a hablar nuestro idioma. Imagínate qué gran milagro, qué gran privilegio, pero nosotros no lo estamos aprovechando. Tenemos todo para poder crecer en la palabra de Dios, un doctor en la palabra que nos está enseñando desde Estados Unidos, un pastor que todos los días nos manda devocionales, nos anima a leer. Hermano, el día de mañana que lleguemos a la presencia de Dios no va a haber excusa, simplemente vamos a decir: es que me dio flojera. Ay, Señor, es que yo ya tenía 50 años y mi memoria no es la misma. No es cierto, esa es una mentira diabólica. ¿Sabías eso? Que nos dicen: es que cuando ya llegas a cierta edad ya no es la mente ya no es la misma, ya no puedes aprender. Claro que sí puedes aprender, claro que sí puedes memorizar. Si no, dime la última canción que te aprendiste de memoria. Si puedes aprenderte una canción, puedes aprenderte un texto bíblico. El problema es que nos da flojera. Es curioso que ahí en internet los memes o los TikToks tienen mucho más visualizaciones y mucho más reacciones que algo que tiene que ver con la Biblia o algo que tiene que ver con la iglesia. A mí me ha pasado, yo subí un TikTok que tiene más de 10,000 reproducciones, ¿verdad? Y hemos subido, ¿verdad? Cultos, hemos subido textos bíblicos y solamente pocas personas. ¿Por qué? Porque nos gusta el entretenimiento y creemos que la Biblia, que la palabra de Dios es aburrida, pero eso es algo que tenemos que cambiar. Tienes que cambiar tu mentalidad a la hora de leer la palabra de Dios. Lamentablemente, hermano, como iglesias latinoamericanas no nos gusta leer, no nos gusta estudiar. Te invito a hacer de la disciplina de la lectura de la palabra de Dios un hábito para ti y toda tu familia. Léelo, agárrate un día a la semana para leer con tu familia la palabra de Dios. Que todos opinen, que todos digan: tú léela como padre, como madre, que tus hijos opinen. A ver, mijos, ¿qué están entendiendo ustedes de la palabra de Dios? Y de esta manera hacemos un hábito de estudio de la palabra de Dios. Necesitamos un cambio de pensamiento. Necesitamos valorar más la palabra de Dios. Va a llegar un día en que la palabra de Dios sea lo único que tengamos. Gracias a Dios por los medios que tenemos, los medios digitales. Gracias a Dios porque puedes verme a través del internet. Pero ¿qué pasaría si ni siquiera internet tuviéramos? ¿Qué sucedería? ¿Qué haríamos en nuestros hogares? ¿Seguiríamos buscando la voz del Señor o simplemente lloraríamos desesperados? Bueno, algunos yo creo que se alejarían y tendrían la oportunidad de toda su vida para alejarse de Dios. ¿Qué haríamos? Va a haber un momento en nuestra vida que solamente tengamos la palabra de Dios. ¿Sabes? Que si en algún momento te llegas a enfermar de COVID, Dios no lo quiera, te llegas a contagiar, ¿sabes qué es lo único que vas a tener ahí en el hospital? Probablemente no te van a dejar entrar tu tablet, tu celular, probablemente no te van a dejar entrar a tus seres queridos. Lo único que vas a tener es lo que hayas leído y lo que hayas memorizado. Necesitamos un cambio en nuestro pensamiento, necesitamos valorar la palabra de Dios, amarla y meditarla. Solo a través de ella comenzaremos a notar verdaderos cambios en nuestra vida, en nuestra conducta,
en nuestra persona. Solamente a través de ella vamos a notar que la ansiedad, que la depresión, que todos esos problemas emocionales comienzan a sanar. Y yo te lo voy a decir con todo mi corazón, querido amigo, querido hermano. Sí hay sanidad para la depresión, sí hay sanidad para la ansiedad y se encuentra en la palabra de Dios. ¿Sabías que en algún momento yo visité al psicólogo porque me encontraba en una situación de ansiedad y el psicólogo me dijo, ¿sabes qué? La ansiedad no se cura, simplemente se controla. Vas a tener que aprender a controlarla. Y yo dije, ¿a poco sí? Si yo creo en un Dios que sana, si yo creo que en un Dios que hace nuevas todas las cosas, y me tuve que poner de rodillas y decirle, Señor, ¿es cierto esto? ¿Voy a tener que acostumbrarme a vivir así? Y la realidad es que no es así, amigos. La realidad es que la palabra de Dios nos transforma, nos renueva. Y yo tuve que meterme, leer, orar, dejar que toda esa palabra empezara a sanar desde mis pensamientos hasta mis emociones. Que el Señor se llevara todos mis temores, que el Señor se llevara todas mis preocupaciones, empezar a confiar en Dios. Necesitamos un cambio muy importante. Y esto va a de verdad transformar tu vida. Cuando tú empieces a cambiar tu manera de pensar hacia la palabra de Dios, cuando la ames más que una serie de Netflix, cuando te guste más memorizar que estar metido en YouTube, cuando te guste más estar meditando en la palabra que buscando videos en internet. No estoy diciendo que sea malo, estoy diciendo que la palabra de Dios tome su lugar en nuestras vidas. Bien, necesitamos un cambio en nuestra manera de pensar. 2, necesitamos un cambio en nuestra manera de actuar. Obviamente, después de cambiar nuestro pensamiento, es necesario cambiar nuestra conducta. Necesitamos obedecerla. Josías leyó la palabra de Dios, se la leyó a toda la gente y no dijo, váyanse a su casa, estuvo bien chido lo que dice la Biblia, vámonos. No, comenzaron inmediatamente a llevarla a cabo, la obedecieron. Inmediatamente fueron al templo del Señor, tiraron los ídolos, empezaron a limpiar, empezaron a barrer, empezaron a hacer toda una revolución en Israel. Ante la lectura de la palabra de Dios es necesario obedecerla, es decir, necesitamos practicarla. La palabra de Dios no es solo un conocimiento que abarca espacio en nuestra mente o nuestro cerebro, es un estilo de vida que tú y yo debemos de practicar. Dice la palabra de Dios, por nada estés afanoso, por nada estés ansioso, por nada estés deprimido. Antes bien sean conocidas tus necesidades en oraciones y acciones de gracias delante del Señor. Pero es lo último que hacemos, ¿a poco no? Cuando viene alguna situación, lo primero que hacemos es preocuparnos y ya después nosotros buscamos al Señor. Nuestra sociedad dice que la verdad es relativa. Pero si la verdad es relativa, entonces la verdad no es verdad. ¿Te has puesto a pensar en eso? Ponte a filosofar. Si la verdad es relativa, entonces la verdad no es verdad. Para que la verdad sea verdad, necesita ser absoluta. Si yo te estoy diciendo que estoy aquí parado con una camisa, no me vas a decir, no, eso es lo que tú dices. Pero el Axel dice que yo traigo una playera, David dice que yo traigo un traje de baño, ¿no? No, si la verdad es relativa, entonces no es verdad. La verdad es absoluta. Tengo una camisa porque es una camisa. Digo, a lo mejor en tu país le llaman de otra manera, pero es una camisa. La verdad es absoluta y la verdad de la palabra de Dios es absoluta. La gente que cree en verdades relativas está creyendo en mentiras. Es que lo que para ti es bueno, para mí no puede serlo, ¿sí? Pero yo te estoy hablando no de lo que para mí es bueno, sino lo que la palabra de Dios dice que es bueno. Y eso se convierte en verdad. Yo no te estoy diciendo lo que yo pienso, te estoy diciendo lo que la Biblia dice. Y nosotros debemos de caminar en esa verdad. Nosotros tenemos la verdad absoluta en la palabra de Dios. No es lo que nosotros pensamos, es lo que Dios dice en su palabra. El Salmo 119 del 100 al 106 dice, hasta soy más sabio que los ancianos porque he obedecido tus mandatos. Me negué a andar en cualquier mal camino a fin de permanecer obediente a tu palabra. No me he apartado de tus ordenanzas porque me has enseñado bien. Qué dulces son a mi paladar tus palabras. Son más dulces que la miel. Tus mandamientos me dan entendimiento.
Con razón detesto cada camino falso de la vida. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz que alumbra mi camino. Lo prometí una vez y volveré a prometerlo. Obedeceré tus justas ordenanzas. El rey David hablando de la palabra de Dios. La palabra de Dios es, ¿qué dice? Una lámpara. ¿Has salido a caminar? Bueno, creo que en la ciudad no pasa tanto. Si tú vives en una ciudad, en una urbe, puedes salir en la noche y no hay ningún problema. Pero si tú vives en un pueblito como acá en Ixtlalpan y te sales de noche, necesitas llevar una lámpara. Porque si no, de lo contrario puedes caer en algún hoyo de tusa o puedes tropezar con algo que la gente haya dejado tirado. Necesitas llevar una lámpara. La palabra de Dios es esa lámpara que guía tu camino, guía tu vida, guía tus actitudes. Si tú lees la Biblia pero no la practicas, vas a tropezar. Tienes dos maneras de aprender en esta vida. La primera es dándote trancazos y la segunda es obedeciendo la palabra de Dios. Tú decides cómo enfrentas esta vida. Puedes afrontarla a golpes, ¿no? Golpes de la vida que te van a enseñar y te van a hacer madurar. Las personas que nos están viendo, que ya tienen mayor edad, saben de lo que hablo. Errores que se cometieron y que les dieron madurez. Los jóvenes que me están viendo, los niños, no tienen que repetir estos errores. Podemos aprender de la sabiduría de la palabra de Dios. No necesitas fracasar en tu matrimonio, no necesitas fracasar en la vida, no necesitas meterte en vicios, llegar hasta el fondo para que tú puedas caminar en esta vida. Necesitamos la palabra de Dios y que la palabra de Dios corrija nuestras actitudes. La palabra es una luz que evita que tropecemos en la vida. Es la sabiduría que necesitamos para tener buenas relaciones. A lo mejor tú me estás viendo y dices: pastor, es que yo nunca tuve padre, pastor, es que yo nunca tuve madre, es que a mí nadie me dice nada. Es que tenemos la palabra de Dios. No hay excusa. Ay, pastor, pero es que yo no la entiendo. Búscate una nueva traducción viviente, búscate una traducción al lenguaje actual. Léela, lee tu palabra. Y número 2, practícala. Deja que la palabra de Dios te corrija. Deja que la palabra de Dios corrija esas malas actitudes que debemos nosotros de cambiar. Te va a confrontar la palabra de Dios. En el seminario nos decían, si la palabra de Dios no te confronta, entonces no la estás leyendo de la manera correcta. Si tú la estás leyendo y piensas: esta palabra le queda re bien a tal hermano, ahora que la vea lo voy a decir, la estás leyendo de una manera equivocada. La palabra de Dios primeramente tiene que confrontarte a ti, tú tienes que hacer un cambio. Estamos llevando un taller de predicación los lunes con algunos hermanos de otras iglesias, con hermanos de nuestra iglesia, y uno de los puntos para el predicador es que la palabra de Dios en primer lugar te hable a ti, te confronte a ti. Y esta palabra a mí me pegó. Tiene que pegarme en mi mente, en mi corazón, la manera de leer la Biblia. Número 2, en mis actitudes. Yo lo desarrollé, yo lo viví cuando tuve este episodio de ansiedad. Cambiemos nuestra mente. No te guíes en tus propios pensamientos, dice la palabra de Dios. Obedece la palabra de Dios y harás que tu camino prospere y todo te salga bien en este año 2021. Proverbios 3, del 5 al 8 dice esto: harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pastor, pero es que mis negocios, ¿qué dice la palabra de Dios, hermano? Pastor, es que no tengo dinero, ¿qué dice la palabra de Dios? Pastor, es que mis hijos, ¿qué dice la palabra de Dios? Yo estoy para orar por ti, yo estoy para aconsejarte, pero tú eres el único que puede tomar la decisión de cambiar de rumbo. Bien, necesitamos un cambio en nuestro pensamiento, necesitamos un cambio en nuestra manera de actuar y finalmente necesitamos un cambio en nuestra manera de recordar las cosas. Como seres humanos olvidamos fácilmente. Algunas personas superdotadas tienen la capacidad de recordar muchos detalles, pero la mayoría de nosotros no podemos recordar ni siquiera lo que comimos hace un par de días. ¿Te acuerdas lo que comiste el jueves o lo que cenaste el jueves? No nos acordamos, casi la mayoría de nosotros, a menos que haya sido una cena muy deliciosa, ¿no? Y, ay, sí, es que esa pancita estuvo re buena, ¿no? A menos que sea algo que de verdad nos haya impactado, nosotros recordamos esos detalles. La mayoría de nosotros no lo hacemos. Por esta razón Dios nos dio ordenanzas, y estas ordenanzas están escritas con el propósito de recordarnos el Evangelio. Ahora, ¿a qué me refiero con ordenanzas? ¿Verdad?
las buenas noticias de Cristo. Ahora, por tiempo no lo vamos a leer, pero si tú te das cuenta, aquí en el capítulo 23, en el verso 21, dice que Josías celebra la Pascua. Dentro de todas las reformas que hizo, celebra la Pascua. ¿Después de cuánto tiempo, después de cuántos años Josías pudo celebrar nuevamente la Pascua? Dios nos ha dado estas imágenes, estas ordenanzas para que nosotros podamos recordar. El ser humano olvida con mucha facilidad, pero Dios nos ha dado ordenanzas para que podamos recordar con mayor facilidad. ¿Cuáles son estas ordenanzas? Ahorita te voy a enseñar dos. La primera es el bautismo. Muerte a una vieja manera de vivir, resurrección a una vida nueva. Nos recuerda el Evangelio, Cristo murió, pero resucitó. ¿Para qué? Para que nosotros podamos hacer lo mismo. Y la segunda es lo que esta mañana vamos a recordar. La cena del Señor. Lo que para ellos era la Pascua, para nosotros es la cena del Señor. Por esta razón, queridos amigos y queridos hermanos, Dios nos ha dado estas ordenanzas. ¿Recuerda lo que Jesús dijo? Hagan esto en memoria de mí. Es necesario no solo ser un buen lector, es necesario no solamente ser un buen obedecedor, es necesario que seamos un buen recordador o recordadora, que nos acordemos, que no se nos olvide, que memoricemos. Lamentablemente en la historia de hoy, hermano, leemos que el pueblo de Dios se había olvidado por muchos años de la palabra de Dios. Y sabes, esto me pegó, por eso te digo que la palabra de Dios nos confronta. ¿Por qué me pegó? Tiene mucho que como iglesia no celebramos la cena del Señor. Por eso yo te dije la semana, te mandé un mensajito, que prepararas la cena del Señor ahí en tu casa. Vamos a celebrarla en esta mañana. Vamos a recordar. Ahora, si tú tienes hijos, si tienes pequeños, que la tomen contigo. Que la tomen contigo en esta mañana. Si a lo mejor no te acordabas y dijiste ahorita, ay, se me olvidó, no importa. Por ahí puedes buscar a lo mejor en tu alacena un poquito de jugo de uva, un poquito de jugo. Ponla allí, ¿no? Busca un poquito de pan, un poquito, o alguna galleta. Ponla ahí en el centro de la mesa. Ahorita, mientras sigue avanzando la predicación, lo vamos a hacer. Te voy a dar un chancecito ahorita. Muévete de volada, búscale en lo que seguimos avanzando con la predicación. Porque la idea de esto y la idea de esta mañana es que recordemos en casa. Recuerda en casa el por qué estamos aquí. ¿Por qué estamos conectados? ¿Por qué la iglesia sigue adelante a pesar de la pandemia? ¿Por qué nosotros perseveramos aquí? Lamentablemente el pueblo de Israel, el pueblo de Judá durante muchísimos años se habían olvidado de las ordenanzas. ¿Cómo no se les iba a olvidar lo que Dios había hecho por ellos en Egipto si se habían olvidado de estos mandatos? Hagamos una reforma de nuestra memoria, queridos amigos. Haz una reforma de tu memoria. Recuerda lo que es importante. Yo te lo pido en el amor del Señor. Olvídate de lo que no importa. ¿Qué importa si los Reyes Magos no te trajeron un pony hace 20 años? ¿Qué importa si tú pediste un Super Nintendo y nunca te lo trajeron? ¿Qué importa si tu hermana te faltó al respeto hace 5 años? ¿Qué importa? ¿Qué importa si tu esposo hace 15, 20 años te fue infiel? Ya olvídate de eso. Debemos de recordar lo que de verdad es importante. Olvídate de eso. No nos acordamos de lo que la palabra de Dios dice, pero bien que nos acordamos de lo que nos hicieron hace 15, 20 años. Ya olvídate de eso. Ya olvídalo en el nombre del Señor. Me saca de onda la gente que dice, pastor, es que a mí la memoria se me dificulta, la verdad es que no sé, yo quiero aprender, pero no se me da, ¿no? Pero cuando me hablan y me dicen, pastor, es que mi papá de chiquito me hacía, oye, eso pasó hace 30 años, ya perdona, ya suéltalo, ¿ves? A veces no podemos recordar ciertas cosas porque no hemos olvidado otras
que debemos de olvidar. Olvídalas ya y recuerda lo que es de verdad importante para tu vida. Nos acordamos de puras tonterías, ¿a poco no? Ves una película, te sabes los diálogos. No me digan que no, ¿a poco no? Los que tienen niños chiquitos ahí, ya hasta me aprendí la canción de mi niño porque la veo cada rato. Tenemos capacidad de memorizar. El problema es que no nos gusta hacerlo con la palabra de Dios. Tenemos que ser honestos en esta mañana. Tenemos tiempo para muchas cosas, menos para la palabra de Dios. Y yo estoy preocupado, y no preocupado por mí. Yo sé que estoy en las manos de Dios. Yo sé que mi esposa, mi bebé, estamos en las manos de Dios. Pero estoy preocupado porque en esta pandemia muchos estamos demostrando de verdad dónde está nuestra prioridad. Y lamentablemente poca gente se conecta, y lamentablemente poca gente estudia, y lamentablemente poca gente le da la prioridad a la lectura y a la palabra de Dios que debe de dársele. Y esto va a tener sus consecuencias. Recordamos la letra de una canción y no podemos sacarla de nuestra mente. Es chistoso que las personas me digan que son muy malos para memorizar algún texto bíblico, pero recuerdan con facilidad alguna canción. Necesitamos memorizar la palabra y sobre todo nunca olvidar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Nunca te olvides lo que Jesús ha hecho por ti. Cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de actuar y cambia tu manera de recordar. Ya no recuerdes lo que te hicieron, lo malo de tu vida. Recuerda lo que Cristo ha hecho por ti. Pastor, es que no se me olvida lo que mi mamá me hizo. Recuerda que Cristo dio su vida para salvarte. Pastor, es que mi infancia fue muy fea. Sí, Cristo te amó y dio su vida por ti en la cruz del Calvario. Necesitamos memorizar la palabra. Sobre todo, nunca olvidar lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Recuerda lo que Cristo hizo por ti, no cada domingo, no cada mes. Es necesario que recordemos todos los días. Y bueno, te voy a dar un minuto para que prepares los elementos en tu casa. Seguimos en la transmisión, nada más David lo va a poner ahí un stand-by. Vamos a tomar la cena del Señor.
Listo, te invito a abrir tu Biblia en primera carta a los Corintios, capítulo 11, versos del 23 al 26. Y si tienes a toda tu familia ahí, siéntala contigo, sienta a tus pequeñitos, sienta a tus jóvenes. Me encanta lo que decía la palabra de Dios aquí en Reyes, que desde el mayor hasta el menor, desde el más importante hasta el menos importante, estaban reunidos para escuchar la palabra de Dios y también celebraron la Pascua. Lo interesante de la Pascua es que la Pascua se celebraba en familia. Se sentaba el papá, a la derecha se sentaba el hijo de mayor edad y así iban, si tenían muchos hijos, de tal manera que el más chico quedaba a la izquierda. Bien, y comenzaba el padre a dar los elementos y a explicar cada uno de los elementos. Les pasaba un pedacito de pan sin levadura y les explicaba. Les pasaba un pedacito, una copa, y entonces ellos bebían de esa copa. Y vamos a hacer algo similar en esta mañana. No vamos a pasar la copa, pero si tienes ahí los elementos, si tienes a tus hijos, yo te invito a que los sientes y que ellos también tomen esta cena con nosotros. Dice la palabra de Dios: pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias. Luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. ¿Te acuerdas lo que dije hace rato? Acuérdate. Jesús nos ama. Él entregó su vida, Él sufrió en la cruz del Calvario para que nosotros pudiésemos tener vida eterna. Díselo a tus hijos: Cristo te ama, hijo. Él dio su vida por ti. Él murió por ti en la cruz. Él dejó que lo golpearan en la espalda, que lo colgaran en la cruz por amor a nosotros. Nunca se te olvide este sacrificio. Comamos para la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios: de la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa, a lo mejor no tienes una copa, tienes un vasito, tienes por ahí algo, no. Y Jesús levantó la copa y dijo: este es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban, pues cada vez que comen este pan y beben esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Este es el nuevo pacto en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál nuevo pacto? Un pacto de perdón, un pacto de misericordia. Dice en Hebreos que podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia de nuestro Dios para encontrar oportuno socorro. Así que en la sangre de Cristo hay gracia, hay misericordia, hay perdón de pecados. Dile a tus hijos: hijo, si alguna vez te equivocas, si alguna vez cometes un error, este nuevo pacto te permite volver a Dios, te permite ser perdonado. Lo ideal es que nunca te alejes de su camino, pero si llega a suceder, tienes que entender que Cristo dio su vida para perdonarte, sanarte y levantarte una vez más. Así que bebamos para la gloria de Dios. Gracias por tu sangre, Señor. Gracias por tu cuerpo, Dios. Gracias, Padre, por tu sacrificio. Señor Jesús, gracias por tu sacrificio. Hoy hacemos un compromiso de cambiar nuestra manera de pensar, de cambiar nuestra manera de actuar y de cambiar nuestra manera de recordar las cosas, Señor. Recuérdanos lo bueno, recuérdanos lo agradable, lo perfecto, Señor. Sana nuestros corazones, sana nuestras almas, nuestras emociones, Señor. Permítenos olvidar lo que ya no nos sirve. Queremos recordar el amor tan grande que nos tiene, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el culto de esta mañana. En el nombre de Jesús, amén.
Amigo, hermano, lee. Vive digno del sacrificio de Cristo y nunca te olvides de lo que Él ha hecho por ti. Y sobre todo, siempre enséñaselo a tus hijos. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la semana. Recuerda que el martes tenemos tiempo de oración. El jueves nuestro curso con nuestro hermano Ricardo Garrett. Nos vemos, si Dios permite, el próximo domingo. Que Dios te bendiga.